Muy buenas, estimados aprendices. En este momento queremos dar inicio a una serie de videos relacionados con la formación en Python de nivel 0 a un nivel intermedio. Mi nombre es Fabio Mendoza y estaremos, como les mencioné y acabo de mencionar, estaremos realizando una serie de videos para mejorar el nivel de Python hasta llegar a un nivel intermedio. Primero que todo debemos tener claro acerca de qué es Python. En este caso, pues consultando un material en línea, podemos tener esta breve definición donde podemos mencionar que Python es un lenguaje del tipo interpretado y paradigma que soporta, en este caso, programación orientada a objetos, programación de tipo imperativa y funcional. Es de tipado dinámico, multiplataforma y multipropósito. En este caso, vamos a poder descargar Python a través de la página oficial que en este caso corresponde a python.org. A través del navegador ustedes pueden acceder directamente y en python.org van a poder hacer pues la descarga de Python como tal, dependiendo del sistema operativo que tengan, así como van a poder acceder a la documentación oficial del lenguaje de programación. En este caso, el curso lo estaremos orientando totalmente al uso de Python, teniendo en cuenta el tutorial que nos presenta la documentación oficial para Python 3, donde vamos a poder acceder y vamos a poner en práctica diferentes temáticas para el uso intermedio de Python como tal. Vamos inicialmente a trabajar con Python como calculadora, vamos a usar números, cadenas o strings, vamos a utilizar listas como tal, también vamos a aprender a utilizar condicionales, ciclos iterativos, la función range y vamos a ir de esta manera desglosando cada uno de los diferentes temas que nosotros tenemos en la documentación oficial de Python. Si no disponemos en este caso de las herramientas o que no queremos descargar de pronto el lenguaje directamente, también podemos trabajar un compilador online de Python y no vamos a tener ninguna dificultad para el desarrollo de los ejercicios. Bueno, en este momento vamos a continuar la serie de videos Python de nivel 0 a intermedio. En este caso vamos a continuar hablando, pues después de haber escuchado la breve introducción en el video anterior, vamos a mencionar un poco entonces qué tipo de aplicaciones podemos realizar con Python. Podemos trabajar en Python para el desarrollo web e internet, podemos tener acceso a bases de datos, la realización de GUIs de escritorio, podemos utilizarlo para el carácter científico y numérico, así como para la educación, programación de red, desarrollo de software y juegos. ¿Cómo podemos obtener la herramienta? En el video anterior mencionamos que directamente desde la página python.org podemos descargar o utilizar un editor de texto, puede ser en este caso el de su preferencia, como Visual Studio Code, un IDE como PyChart, podría ser también PyDev, BlindTest, Pyder, Atom, el que sea de su preferencia y con el que se sientan más a gusto. Inicialmente entonces Python, cuando hacemos su proceso de instalación, nosotros vamos a encontrar que él tiene, en este caso, el IDLE, que es Integrated Development Environment, es el entorno pues, que nosotros tenemos de desarrollo que está integrado a la herramienta. Entonces ahí nosotros vamos a ver que el IDLE es un editor de texto con sintaxis resaltada, de completado automático y tiene indentado inteligente. Adicionalmente, pues en este caso puede ser también un intérprete de comandos, también denominado shell, depurador o contiene un depurador o debugger con opción de ejecución del programa paso a paso, pues donde se pueden ver el valor de las variables y otros elementos del sistema. Entonces el IDLE tiene esta característica y nosotros podemos cargarlo
Una vez instalado Python, nosotros vamos a tener, este es el ejemplo del IDLE, y es una alternativa sobre la que nosotros podemos trabajar inmediatamente sobre Python. También acuérdense que en el slide anterior tenemos otras posibilidades, pero pues ya él nos tiene integrado este IDLE, que en caso de querer usarlo, pues lo van a poder hacer sin ningún problema. También, en caso de que no tengamos Python instalado, es posible utilizar el compilador online. Pues aquí tenemos el enlace, se los estaremos dejando en la descripción del video, el cual pues simplemente nosotros vamos a poder acceder a él. Aquí tenemos el compilador online y vamos a poder ya escribir nuestros códigos que sean necesarios en Python. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que en Python, cuando vamos a crear un fichero o un script, que es un archivo que contiene el código desarrollado en Python, este siempre debe tener la extensión .py o .py, listo, y de esta manera nosotros vamos a poder almacenar pues la información en caso de que necesitemos acceder posteriormente a los códigos desarrollados. Entonces, ahorita nosotros vamos a poder trabajar en este caso con algunos primeros comandos básicos y esenciales en Python. Uno de ellos es la función print, que nos sirve o es utilizada para imprimir o mostrar a través de la consola un texto. Listo. Pero no solo va a funcionar para mostrar un texto, también ahí vamos a poder mostrar variables, hacer cálculos matemáticos y que se muestren los respectivos resultados que sean necesarios. Tenemos que tener en cuenta las siguientes observaciones. Al ser Python un lenguaje sensible a mayúsculas, este genera error al usar print, dado que lo correcto es que la función print esté denotada con minúscula acompañado de unos argumentos. Python también arroja error al colocar indentaciones de forma incorrecta. Ahorita vamos a trabajar acerca de los diferentes tipos de errores. Y es necesario tener presente la cantidad de paréntesis que usamos en las expresiones, pues para que esto también no nos vaya a generar diferentes errores. Entonces, nuestro primer ejercicio va a ser orientado al uso de la función print, que en este caso debe recibir, bueno, debe esperar esa función unos argumentos, los cuales, como les mencioné, pueden ser un texto, por ejemplo, el famoso hola mundo, que si nosotros ejecutamos, entonces en la consola tenemos el famoso hola mundo. Por otro lado, también nosotros podemos imprimir variables, ¿listo? Si por ejemplo yo aquí tengo una variable denominada como texto y le coloco el mensaje hola mundo, yo puedo imprimir directamente ese texto o esa variable denominada texto y deberíamos tener el mismo resultado. Listo. También nosotros incluso si llegamos a colocar un print sin argumentos, vamos a ver qué resultado nos está arrojando. Listo. De momento, pues no nos ha arrojado ningún resultado, pero en ocasiones algunos desarrolladores utilizan colocar el print para poder colocar interlineados. Es totalmente válido. Mírenlo, acá lo tenemos. Tenemos un print y esto nos hace un interlineado. Es una forma de hacerlo y bueno, pues ya cada uno pues utilizará la forma que mejor les parezca. Nosotros dentro del print también podemos hacer procesos de concatenación. Eso lo vamos a estar viendo posteriormente. De momento pues quería demostrar que nosotros en este caso vamos a poder realizar también el uso del comando print acompañado por ejemplo también de algunas operaciones. Por ejemplo podemos sumar 5 más 5 y pues en este caso él nos está entregando el resultado como tal. Ahora vamos a hablar acerca de los comentarios. En Python podemos trabajar diferentes tipos de comentarios. Tenemos comentarios de
una línea, ¿listo? Los comentarios son útiles como una buena práctica de desarrollo, pues para que nuestro código sea entendible por otros usuarios cuando lo estén consultando, o si nosotros posteriormente queremos recordar pues la información que el código que estamos desarrollando. Entonces, para tener comentarios de una línea, vamos a colocar el símbolo de almohadilla o el símbolo de numeral, seguido del texto que queremos pues colocar. Por ejemplo, aquí podemos decir, en esta línea definimos una variable. Listo. Y de esa manera, cuando nosotros ejecutemos, pues ahí nuestro comentario no va a ser ejecutado, pues porque su propósito es simplemente comentar una línea de código y no va a ser ejecutado. Y también podemos hacer, en este caso, comentarios de líneas múltiples, que para ello tenemos que colocar 3 comillas. Miren que automáticamente se cambia el color del texto y debemos indicar estas 3 comillas simples de apertura y las 3 comillas simples de cierre, que indica que ha finalizado en este caso el comentario. Posteriormente, pues ya nosotros podemos colocar cualquier mensaje, por ejemplo, hola, y de esa manera solo nos debe imprimir hola, listo, porque esta información que acabo de resaltar está en comentarios. Ahora vamos a hablar de algunos caracteres especiales. En este caso, las comillas dobles encierran cadenas de caracteres. Los paréntesis son usados para muchas veces en formatos de funciones, para acompañarlos de algún tipo de función que requiere un argumento. Entonces, por lo general, estas funciones van acompañadas de paréntesis. Tenemos almohadillas sencilla para comentarios en línea, tal como acabamos de demostrarlo. Y comillas triples, que en este caso indican un punto de inicio, y también hay que pues colocar un punto de finalización para poder indicar que hemos finalizado el comentario. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los errores que podemos tener, diferentes errores que podemos tener en Python. Uno de estos errores son de sintaxis, los cuales ocurren cuando no se escribe con exactitud el código en formato sintáctico que impone Python. Entonces, para ello vamos a volver a Python y ahora vamos a escribir, por ejemplo, print. En este caso vamos a colocarlo, que es la función para escribir. Vamos a poner otra vez hola mundo, listo, y vamos a dejar el print con mayúscula a ver qué error nos dice. Aquí nos está diciendo básicamente que hemos tenido un error porque print dice que no está definido. Pues simplemente esto debe obedecer a un error de sintaxis, o en su defecto, si lo colocamos en mayúscula y hacemos una indentación que no es válida, ahí volvemos a tener otro error. En este caso nos dice que es un error de indentación, listo, porque estamos colocando indentación donde no debe llevar en este caso. Entonces tenemos errores en tiempo de ejecución, que son runtime errors, que aparecen mientras se está ejecutando el programa. El intérprete y este detecta operaciones no permitidas, del estilo de introducir números al esperar el programa un carácter. Tenemos errores lógicos, que ocurren cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, es decir, si el resultado del programa no es correcto. Aquí tenemos algunos ejemplos que previamente les había preparado, precisamente pues para que en este caso vean los diferentes tipos de errores. Listo, por ejemplo, la función print sin acompañada de los paréntesis, porque al ser una función debe ir acompañada de ellos. Entonces ahí automáticamente nos arroja un error de sintaxis. Aquí tenemos una división sobre cero. En este caso también, a pesar de que está implementada correctamente la función print, nos está arrojando un error precisamente porque no es posible hacer una división sobre cero. Entonces, en este momento, ahora nosotros vamos a ver un ejemplo de cómo realizar o cómo utilizar los elementos de entrada y salida para programar nuestros ejercicios, en este caso, utilizando las diferentes funciones. Bueno, continuando con los elementos de entrada, tenemos aquí el uso de la función print, de la función input, de la función eval, y ahora vamos a proceder a explicar
el funcionamiento y uso de este tipo de elementos. Listo. Entonces la función print, como lo hemos explicado anteriormente, podemos imprimir, la utilizamos para poder imprimir o mostrar un mensaje a través de la consola. En este caso estamos imprimiendo la palabra hola mundo. Es un proceso que se considera como un elemento pues, de salida, que finalmente al usuario lo que estamos haciendo es mostrándole una información. Y para el proceso, en este caso, de entrada de datos, podemos usar una función que es denominada como input. En este caso, cada vez que usemos esta función, el sistema nos va a pedir o va a esperar que ingresemos información. Entonces, en este caso, vamos a crear una variable, por ejemplo, que capture la edad de una persona. Entonces, para ello hacemos que la edad sea igual a el input, y en el mensaje que le vamos a mostrar al usuario es, por ejemplo, ingrese su edad, dos puntos espacio, y luego vamos a imprimir la edad ingresada. Listo. Esto nos debería arrojar, si lo hacemos de esta manera, un pequeño error, en el sentido que si posteriormente vamos a utilizar otra variable que vamos a operar pues, con esta información que estamos ingresando, listo. Por ejemplo, vamos a retornar el doble de la edad ingresada, es decir, vamos a hacer en este caso edad multiplicado por 2 para que nos dé el doble, y vamos a ejecutarlo para ver qué información o qué error es el que nos va a arrojar. Ponemos 25 y si nosotros vemos el resultado, a pesar de que lo está haciendo, está colocando 2 veces 25. ¿Por qué? Porque en este caso la función input está capturando información del tipo string o del tipo texto, y por ende lo que está haciendo Python es que está escribiendo 2 veces la cadena o el texto ingresado, que es lo que estamos haciendo en este momento. Por tal razón, en este caso, lo que nosotros tenemos aquí es 2 veces la cadena que acabamos de escribir. Listo. Si nosotros queremos que Python nos permita operar o que trate, en este caso, la edad como un número, tenemos dos alternativas. La primera, indicar el tipo de datos que nosotros tenemos, es decir, estamos forzando, estamos haciendo que el dato digitado por el usuario sea tratado como un dato del tipo entero. En ese caso, si nosotros ejecutamos, entonces colocamos la edad, por ejemplo 25, miren que ahora sí toma el dato ingresado como un valor numérico, no como una cadena, y ahí tenemos la posibilidad de operar con la edad ingresada. Otra forma, en este caso, si nosotros simplemente queremos un valor numérico, independientemente de su tipo, si es entero, si es float y cualquier otro tipo de datos que tengamos, nosotros tenemos que colocar la función eval, que permite evaluar como un dato del tipo numérico la cadena o el texto ingresado. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener también el mismo resultado. Entonces, de cualquiera de las dos formas que nosotros realicemos, también lo vamos a poder pues, definir. Python es muy flexible a la hora de definir las variables. Incluso nosotros también podemos indicarle, porque la variable va a tomar o su tipo de dato va a estar en función de la información ingresada. Es decir, en este caso, si nosotros colocamos el int, entonces esta variable edad es del tipo numérico. Pero si nosotros quitamos el int y la dejamos de esta manera, entonces la variable edad, que es la que hemos usado, entonces va a ser del tipo texto o string. Listo. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de forzar a Python y decirle, indicarle que la edad es del tipo entero. Y luego, pues yo podría también hacer el proceso de
cuando estamos haciendo la captura de los datos, indicar que esta información es del tipo entero. Listo. Entonces colocamos 25 y ahí vamos a poder operar. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos indicar qué tipo de dato es la variable que nosotros tenemos. Pero Python, parte de su flexibilidad, está de que las variables no van en función del tipo que definamos de forma previa, sino en función del contenido que contengan esas variables. Bueno, en este momento vamos a desarrollar, tenemos una lista de ejercicios para poner en práctica lo aprendido hasta el momento. Y luego, entonces, en la descripción del video estaremos colocando, implementando con otros ejercicios para que ustedes pongan en práctica lo aprendido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar un algoritmo donde el usuario deberá ingresar una cantidad de dólares y este deberá ser convertido a pesos colombianos. Entonces, para el desarrollo de dicho ejercicio, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos realizar el proceso de captura de datos, ¿listo? De acuerdo a lo que nos están solicitando en el enunciado del ejercicio. Luego vamos a realizar un proceso y finalmente entonces vamos a mostrar un resultado. Basados en estos tres importantes puntos para el desarrollo de los ejercicios, entonces lo primero que debemos tener claro es lo que nos está solicitando, que en este caso es que el usuario debe ingresar una cantidad de dólares y deberán ser convertidos a pesos colombianos en este caso. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a crear una variable que sea la cantidad de dólares a convertir. ¿Listo? Entonces, como es un dato numérico, nosotros vamos a colocar que sea entero, del tipo entero en este caso, y a través de la función input, entonces vamos a capturar esa cantidad de dólares que la persona va a convertir. Entonces, aquí vamos a poner, ingrese la cantidad de dólares, puntos espacio, listo. Posteriormente, vamos a crear una variable, listo, que en este caso va a corresponder a el valor del dólar que nosotros tenemos. Vamos a hacer una búsqueda rápida. Vamos a hacer una búsqueda. El dólar hoy está en 4.669. En este caso, vamos a colocar 4.669 pesos, lo que equivale el dólar. Eso significa que ya nosotros tenemos la captura de la cantidad de dólares usando la función input, haciendo que ésta sea convertido o tratado como entero. Se almacena la información en la variable cantidad y tenemos valor donde se almacena entonces el valor de cambio que nosotros tenemos. Entonces ahora nosotros vamos a crear una variable que en este caso vamos a denominar resultado, que va a ser el producto o la multiplicación que pues nosotros vamos a utilizar, donde estaremos multiplicando la cantidad por el valor. De esa manera, finalmente en el resultado, entonces lo que vamos a imprimir va a ser referencia. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos decir, por ejemplo, la cantidad cambiada es, puntos de espacio, y una coma para procesos de concatenación, y entonces imprimimos el resultado. De tal manera que si ponemos 10 dólares, entonces la cantidad cambiada es 46.690. Aquí también nosotros podemos colocar, por ejemplo, la letra F para que se nos permita de pronto imprimir un tanto diferente. Posteriormente estaremos explicando la función pues, del comando F como tal, pero en este caso nos permite que si nosotros colocamos las llaves, ya a la hora de concatenar o de integrar la información no tenemos que estar colocando comas, sino que invocamos una variable, en este caso, dentro de las llaves,
y todo lo que esté dentro de la llave se va a ejecutar, el código que se ejecuta de Python. Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, resultado, y de esa manera lo que va a hacer es que va a buscar el valor de este resultado que nosotros tenemos acá. ¿Eso para qué nos sirve? Porque nosotros después podemos simplemente eh, acompañar o colocar otro tipo de mensajes colombianos. ¿Listo? Es X cantidad de pesos colombianos y no tenemos que estar haciendo concatenaciones con las comas, sino que simplemente invocamos el código a ejecutar dentro de las llaves y nos va a funcionar. Entonces vamos a poner nuevamente $10 y ahora nos dice la cantidad cambiada es, ahí tenemos. ¿Listo? Ahora vamos a desarrollar el ejercicio que dice realice un algoritmo que permita calcular la fórmula de la distancia teniendo en cuenta que el usuario debe ingresar la velocidad y el tiempo. Entonces, volviendo al esquema de trabajo que nosotros tenemos, en este caso nosotros vamos a tener estos tres elementos que trabajamos actualmente. Captura de datos, nos están diciendo que ingresemos la velocidad y el tiempo para calcular la ecuación o fórmula de la distancia. Entonces, en este caso, nosotros vamos a capturar la velocidad, vamos a calcular el tiempo, listo, podemos hacerlo, vamos a colocar, esta vez vamos a resolverlo con el eval, para que se evalúe la información o sea tratada como número, independientemente si es decimal o no. Listo. Y vamos entonces a hacer el proceso de captura de datos. Entonces aquí ingrese la velocidad. Si queremos de pronto que el usuario tenga la anotación, si es en kilómetros, si es en kilómetros por hora, metros por segundo, aquí lo podemos especificar. Aquí podemos colocar kilómetros, en este caso por hora, listo, entonces espacio, y el tiempo, entonces también lo podemos hacer el mismo proceso, igual, hacer el input y colocar, entonces ingrese el tiempo, a colocarlo, lo podemos colocar lógicamente entonces en horas, podemos ahora sí la distancia, entonces será igual a la velocidad, que fue la variable que acabamos de construir anteriormente, multiplicada, entonces, en este caso, por el tiempo. Luego, entonces, ya nosotros podemos hacer que el usuario visualice el resultado. Nuevamente, aquí podemos colocar el mensaje que mejor nos parezca, que esté más acomodada a la situación, o simplemente podemos colocar distancia, que es la variable que vamos a imprimir, y de esa manera, por ejemplo, ingrese la velocidad, que vamos a, por ejemplo, 100 kilómetros durante, digamos en este caso, unos 15 minutos, perdón, si vamos a hablar entonces en horas, vamos a decir que simplemente vamos a 0.15 horas para pues hacer referencia que es una fracción de las horas, no una hora como tal. Y aquí pues en este caso nos dice que pues estaríamos recorriendo 15. Acá también hay que ser muy específico porque 15 pues no nos dice nada como tal, pero también nosotros podríamos colocar aquí, por ejemplo, decir 15 kilómetros, por ejemplo, y de esa manera, si hacemos el mismo ejercicio, 100 kilómetros por hora por aquí durante un tiempo de 0.15, entonces ahí se recorrieron 15 kilómetros.